Bien. Otitis, ¿sí? Y vamos a centrarnos en la otitis media aguda más que todo, que es la más frecuente, ¿sí? La otitis media aguda se define como otitis media, la presencia de un exudado, ya sea seroso, mucoso, purulento, mixto, en la cavidad del oído medio, ¿sí? La duración de este exudado, junto a la presencia o no de síntomas agudos, permite la clasificación de cada una de las formas clínicas de la otitis media, ¿sí? Nosotros tenemos que dividir la otitis externa, otitis media y otitis interna. Nosotros vamos a centrarnos en la otitis media como tal, ¿sí? Clasificación. Lo clasificamos en dependencia de si es aguda, si es subaguda o si es crónica, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de la aguda como tal, ¿sí? Es la presencia de un exudado en la cavidad del oído medio, ¿sí? De manera asintomática o con síntomas muy leves, ¿sí? Si el exudado persiste más de 3 meses, la enfermedad pasa a llamarse otitis crónica, ¿sí? En relación a eso, es obligatorio que nosotros podamos hablar en ese sentido cuando hablamos de otitis, ¿sí? Aguda, y hablamos de otitis aguda en menos de 30 días, ¿sí? De 30 a 90 días, entonces hablamos de subaguda, igual que en la sinusitis, ¿sí? La otitis crónica se divide en dos grupos: otitis crónica con exudado y la otitis crónica con una duración mayor de 3 meses, puede ser con exudado o no, ¿sí? Y la otitis crónica supurada, ¿sí? Que la supuración superior a 3 meses, si el tiempo de supuración es inferior, se denomina subaguda. ¿Quién produce principalmente esto? Y no vamos a entrar mucho en eso, pero es importante conocerlo. Es la pseudomonas. La otitis crónica está muy relacionada con la pseudomonas, ¿sí? No es frecuente, por suerte, ¿sí? Es más común en niños que tienen pseudomonas, como por ejemplo la fibrosis quística, los niños que tienen varias internaciones, como por ejemplo los niños que tienen algún problema neuromuscular, problemas respiratorios, problemas de parálisis cerebral infantil, que se internan varias veces al día, varias veces al año, y pueden estar relacionados justamente con infecciones a repetición por pseudomonas. Son portadores ya prácticamente, ¿sí? Bien, dentro de los patógenos más frecuentes de la otitis media aguda son igualmente el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Entonces, en ese sentido, es común los agentes causales tanto para la otitis como para la sinusitis, ¿sí? Otros patógenos menos habituales: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y más excepcionalmente los bacilos anaerobios o gram negativos como la Escherichia coli, y lo que les hablaba de la pseudomonas, que es más que todo causal de otitis crónica, ¿sí? Sintomatología. Los recién nacidos y los niños pequeños, perdón, yo pensé que alguien me habló. Niños pequeños suelen empezar tirándose o rascándose la oreja, o sea, llevándose. Muchas veces la mamá te dice, se lleva mucho la mano en la oreja, ¿sí? No necesariamente que se tire o se rasque, sino la mamá te dice, se lleva mucho la mano en la oreja. Suele ser el primer signo, ¿sí? Al tiempo que padecen problemas de audición, fiebre, drenaje muchas veces ya del oído, o sea, ya secreción, irritabilidad y vómitos, ¿sí? En niños mayores y adultos, los síntomas incluyen dolor de oído, problemas en la audición, sensación de oído lleno o presión en el oído, fiebre, drenaje a nivel del oído, mareo, pérdidas de equilibrio, náuseas y vómitos, ¿sí? Los síntomas sin dolor ni fiebre también puede significar que hay fluido en el oído y deben investigarse. En cuanto a la otitis media, 50% de los niños tienen fiebre y 50% no. O sea que es muy frecuente que la otitis se desarrolle sin fiebre, ¿sí?
Epidemiológicamente, los factores de riesgo, ¿sí?, para que se produzca una otitis media aguda son las propias del lactante o niños pequeños, que se calculan que a la edad de 5 años más del 90% de los niños han sufrido al menos un episodio de otitis y el 30% tiene una otitis recurrente. Los factores epidemiológicos pueden dividirse en personales y externos. Dentro de los antecedentes familiares que predisponen, ¿sí?, encontramos el sexo, ¿sí?, que la otitis media es más frecuente en niños que en niñas, ¿sí? Yo creo que esto es un denominador común luego para todas las enfermedades en pediatría. Los hombres somos más inútiles para la enfermedad, ¿sí? Eso es innegable. Pues toda la literatura coincide en que los niños son más frecuentes, excepto la infección urinaria después de los 1 año de vida, ¿sí? Ahí sí, las nenas tienen las de ganar, ¿sí? Entonces, esto es propio de todas las enfermedades infecciosas durante la infancia, ¿sí? Comienzo del primer episodio. El primer episodio de otitis antes de los 6 meses de vida predispone a aparecer posteriormente otitis media aguda a repetición. Alimentación con lactancia artificial en los primeros meses de vida, ¿sí? Y los externos. Asistencia a guardería es un factor de riesgo para contraer otitis y para contraer patógenos resistentes. Presencia de fumadores en el medio familiar, ¿sí? Clima, como ya se ha señalado, en los meses de frío es más fácil contraer la otitis media aguda, ¿sí? Incidencia de microorganismos por edad. Neonatos, Enterobacteria, estafilococos. Menores de 3 años, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia. Y en mayores de 3 años, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae y Streptococcus del grupo A suelen ser los causantes, ¿sí? Estadios clínico-patológicos. Tiene un estadio de hiperemia, se inicia con cambios de presión en el oído, dura de 1 a 2 días, el paciente presenta sensación de plenitud con ligera hipoacusia, ¿sí? Estadio de exudación, hay producción de suero, fibrina, eritrocitos y leucocitos que escapan de los capilares, ¿sí? La membrana se engrosa, está eritematosa, tiene dolor, fiebre intensa, ¿sí? Hiperemia y sensibilidad en la región mastoideo, ¿sí? En niños y lactantes. Cuando se hace digitopresión le duele, ¿sí? Eso es en la fase exudativa. Luego viene la fase o el estadio de supuración, ¿sí? En donde empieza a supurar y a haber salida de secreciones por el oído. En este momento suele coincidir con una mejoría clínica de los síntomas. Cuando empieza a supurar, mejora, ¿sí? El dolor, mejora la sensación de plenitud y todas esas cosas. Y luego ya viene el estadio de resolución, ¿sí? En donde se elimina la infección y la otorrea, disminuye el engrosamiento y el edema, cierra la perforación y mejora la audición en ese sentido, ¿sí? Clínicamente, ¿qué es lo que más nos va a llamar la atención para hacer el diagnóstico? Otalgia pulsátil nocturna brusca, se alivia cuando aparece la otorrea, hipoacusia progresiva, síntomas generales, como les decía, hipertermia en el 50% de los casos, o sea, fiebre en el 50% de los casos, ¿sí? Hipotermia, no se olviden en pediatría que la hipotermia es igual de peligroso que la fiebre en ese sentido, ¿sí? En relación a su frecuencia en los cuadros infecciosos, ¿sí? La hipotermia también es un signo de infección en pediatría, ¿sí? Taquicardia, vértigo en lactante y niños menores de 1 año. Hay irritabilidad, diarrea, vómitos, astenia, ¿sí? Diagnósticos diferenciales. Otitis con otorrea, ¿sí? Debo de descartar que no sea una otitis externa, ¿sí? Clínica, dolor y hipersensibilidad del pabellón auricular más que todo, ¿sí? Otitis media serosa, rinitis, obstrucción tubárica, ¿sí? Evidente abombamiento y enrejecimiento timpánico, ¿sí? Otitis con irritabilidad, llanto no justificado en niños pequeños,
dolor de otro origen, por ejemplo, traumatismo no visualizado, invaginación intestinal, síndrome del torniquete, cualquier tipo de situaciones, y la otoscopía es lo que va a determinar si es patológica o no y si hay alguna afección a nivel del oído, ¿sí? Complicaciones: mastoiditis, parálisis facial, laberintitis, meningitis y accesos cerebrales, ¿sí? Pueden ser las complicaciones de la otitis. Tratamiento sintomático: el tratamiento de elección en todos los casos es la analgesia, siendo suficiente en la mayoría de los casos el ibuprofeno o el paracetamol, ¿sí? Antibiótico terapia: la otitis media aguda presenta una curación espontánea entre alrededor del 80 al 90%, por lo que debe de considerarse la valoración del tratamiento antibiótico, ¿sí? Si considero usar antibióticos, ¿sí? ¿Cuál es el antibiótico de elección? Sorpresa. ¿Vieron que es fácil la pediatría? Les meten amoxicilina a todo y ya se curan bien. ¿Sí? Súper fácil. La dosis es lo que varía más que todo, ¿sí? Pues, ¿sí? ¿Alguien? Puede utilizarse amoxicilina, cefuroxima, ceftriaxona, citromicina, claritromicina, ¿sí? Y obviamente puede usarse también por vía endovenosa como por vía oral en dependencia de la situación del paciente, ¿sí? Bien. Corrimos, más de hoy había sido. Falta todavía media hora. De tanto que... Es que la verdad que nunca di las 3 clases juntas, por eso no puedo medir mi tiempo. Porque dentro del programa incluyeron 3 temas y... Bueno, dudas, preguntas.